Los evangelios y epístolas que conforman el Nuevo Testamento no son los únicos textos que respaldan la existencia de Jesús como una persona que marcó la historia y como el Mesías prometido para la humanidad. De hecho, existen historiadores y filósofos contemporáneos que son externos al cristianismo que escribieron sobre Jesús en algunos de sus textos. Algunos de ellos son Flavio Josefo, que fue un historiador judío romano del siglo I. En su escrito de Antigüedades Judías relató lo siguiente: por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, es decir, el Mesías. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos más maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Otro que también habló sobre Jesús fue Cornelio Tácito, que fue un político e historiador romano del siglo I. En uno de sus libros de registro de eventos anuales organizados, nos menciona lo siguiente: en el 116 después de Cristo, en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quien era llamado cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. Luciano Samosata fue un escritor y humorista sirio que pertenecía a la segunda llamada sofística, que fue un movimiento cultural filosófico en el Imperio Romano. En uno de sus libros llamados De Morte Peregrini o La muerte del peregrino, nos narra lo siguiente: a aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Además, su primer legislador le convenció de que todos eran hermanos, y así, tan pronto como incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos, y en cambio adora a aquel sofista crucificado, y viven de acuerdo a sus preceptos. Y bueno, en este texto podemos ver la perspectiva de una persona politeísta que adoraba a los dioses griegos, ¿no? Cómo describe a Jesús, lo hace de una manera en contra, porque así eran muchos de los paganos en aquel tiempo, ellos rechazaban el mensaje del Evangelio. Y bueno, estos son algunos textos en donde podemos encontrar algunas referencias acerca de Jesús, aunque en realidad existen más textos históricos que no tienen nada que ver con el cristianismo ni la Biblia, y aún así mencionan y dan referencias acerca de la existencia de Jesús el Mesías, como los textos del filósofo griego Celso, Gayo Suetonio, Plinio Cecilio II, y entre otros. Jesús fue alguien importante para la historia de la humanidad. Jesús fue nuestro Salvador, y es normal que su existencia siga trascendiendo a pesar de los siglos. Y esto fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado y que Dios les bendiga.